Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo y el sumo sacerdote les interrogó: ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a quienes lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la respuesta de los apóstoles, quienes llenos del Espíritu Santo confirman la responsabilidad de los sumos sacerdotes y el consejo de la muerte de Cristo, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y es la respuesta que a lo largo de los siglos sigue dando la Iglesia, la comunidad cristiana guiada por el Espíritu Santo y alimentada por los sacramentos, no obstante sus fragilidades y pecados, porque es Cristo el Señor, a quien Dios exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Es Cristo el que sigue reinando y proponiendo la salvación y la instauración del reino de Dios en medio de nosotros. Sigue resonando así en la voz de los apóstoles perseguidos y flagelados la palabra testimonio. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Pues cada cristiano, cada bautizado, sumergido en la muerte de Cristo y resucitado a vida nueva en el Espíritu Santo, está llamado a seguir dando razón al mundo de su fe y de su esperanza, para instaurar así el reino del amor, la verdad y la justicia, con el don del Espíritu que se da sin medida, como dice Jesús en el Evangelio. A lo largo de la historia de la Iglesia, y hoy, muchos han sido testigos de cómo Dios no se ha cansado de salvarnos, y en medio de las hostilidades y persecuciones del mundo, sigue llevando un mensaje de esperanza y de vida a cuantos lo necesitan, porque las palabras del Señor siguen resonando en muchos corazones que se dejan conquistar y se dejan encontrar por la luz de ese nuevo amanecer que es Cristo,
que viene siempre al encuentro del hombre, se pone en el camino, explica las Escrituras, parte el pan y permanece, fortaleciendo y animando a quienes se dejan encontrar, como dice el Salmo 33 que hemos proclamado. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Él nos ha enviado el Consolador, el Espíritu de la verdad, que con una fuerza interior y renovadora se da sin medida a quien cree y con el testimonio de su vida hace que otros crean y posean la vida eterna. Jesús había prometido a sus apóstoles todo, pero con persecuciones, porque Él no hace falsas promesas, sino que ofrece la verdad para que quien se decida sepa de entrada a qué se compromete y a qué se tiene que enfrentar y someter. Dice: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Marcos 10, 29, 30. Ciertamente será el Espíritu Santo quien dé esa fuerza, esa valentía y esa luz, porque solo se puede ser testigo de Cristo con el Espíritu Santo. Pues nuestro ver, oír y entender es posible solo si el Espíritu abre nuestros ojos y nuestros oídos, haciéndolos capaces de percibir una verdad oculta a los sentidos. Lo que faltaba precisamente a los sumos sacerdotes, que habían cerrado los ojos y tapado el corazón al Espíritu de Cristo resucitado. Ellos mismos lo habían querido eliminar y silenciar colgándolo del madero. Y el Espíritu, que es un don para la fe, se da a quien obedece a Dios antes que a los hombres. Y en su misterio, que se revela a nosotros a través de Cristo, Dios no entra con violencia, sino en plena libertad. La diestra de Dios lo ha exaltado haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Para entrar pues en este misterio de la fe y ser auténtico testigo de los grandes misterios de Dios, Jesús nos dice en el Evangelio que es necesario ver y oír no las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo, es decir, descubrir en Él la voz del Padre y el proyecto de Dios, de que todo el que crea y acepte a su Hijo tenga vida eterna. Por eso quien cree en el Hijo está al nivel de la eternidad, porque en Él habita en plenitud el Espíritu, que es cuando los apóstoles quieren hacer entender a los sumos sacerdotes, hostiles a esa verdad, y es el esfuerzo de la Iglesia para instaurar esta vida eterna en los corazones. Una vida eterna que no significa entrar en el paraíso, sino ir formando en el corazón, como dirá Pablo, un hombre espiritual según la medida de Cristo, porque quien acoge a Jesús, el Hijo del Padre, y la fe es acogida, vive en el Padre, como Jesús, que aún viviendo en esta tierra y compartiendo nuestra naturaleza y nuestra condición humana, permanecía en el Padre y revelaba los misterios de Dios por el Espíritu que habitaba en Él y que ha dado a la Iglesia por el bautismo para la instauración de su reino entre nosotros. Acojamos pues esta invitación que hoy nos hace el Señor a ser sus testigos en medio de este mundo que aún se obstina a perseguir esta verdad, creyendo poder silenciar con la persecución, la difamación, la mentira y la violencia a quienes, convencidos por el Espíritu Santo, por la palabra y por la fuerza de los sacramentos, siguen esparciendo la semilla del reino de Dios, animando, fortaleciendo y llevando esperanza y consuelo a tantos hermanos que van descubriendo el reino de Dios y la vida eterna que nos trajo Jesucristo con su palabra y con el don del Espíritu Santo. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José nos ayuden a ser testigos como ellos,
a obedecer a Dios antes que a los hombres y a saber dar con el compromiso de vida eterna a cuantos esperan, confían y se abren a la acción del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.